esa verdad. Él es el camino a Dios, pero por el otro lado tenemos el error, la mentira, como hemos estado viendo. La verdad viene de Cristo, el error viene ¿de quién? De Satanás. La verdad nos enseña el culto al Dios verdadero, el error nos enseña el culto a los dioses falsos. Pero no solamente esto, Cristo nos dijo que su palabra es la verdad. Sin embargo, el sistema divino está basado en la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, dijo el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Las escrituras son la base del estudio en el sistema divino. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. San Juan capítulo 17 y versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? La verdad. ¿Dónde está la verdad, hermanos? En la palabra de Dios. Aquí está la verdad. Y el que te enseña algo contrario a la palabra de Dios se está engañando. Porque la verdad se encuentra tan solo en la palabra de Dios. Por el otro lado está el engaño humano. La verdad se encuentra cifrada en la palabra de Dios, pero el sistema humano busca halagar al hombre, busca poner al hombre como centro de la verdad. Que la gente obedezca a un hombre sin fijarse lo que dice la palabra de Dios, porque así puede engañar. El diablo dice, si yo engaño a un hombre y la gente está acostumbrada a hacer lo que dice el hombre, me llevo a todos con el engaño de uno solo, que es el líder. Es muy difícil engañar a una iglesia entera, pero si la iglesia está acostumbrada a creer tan solo en lo que dice el hombre y a no constatarlo con la palabra de Dios, entonces con solo engañar a un hombre, engaña a la congregación entera. Así es como trabaja el diablo. Y como la gente está acostumbrada a creer ciegamente lo que dicen los ministros, millones de personas hoy en día dicen, pero si me lo dijo el padrecito, tiene que estar en lo correcto. Y no escudriñan por sí mismos las escrituras para saber la verdad. Ahí es donde viene el problema. El sistema humano se centra en lo que dice el hombre. El apóstol Pablo, la próxima diapositiva, en 2 de Timoteo, capítulo 4, le dice a Timoteo, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. Gracias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es exactamente lo que sucedió. Los seres humanos, en lugar de seguir la verdad de la palabra de Dios, comenzaron a seguir las tradiciones y las fábulas de los hombres. El paganismo estaba basado en darle el culto a un hombre, en respetar la palabra de un hombre, poner al hombre por encima de Dios. Y eso es exactamente lo que sucedió. Mire, esto se introdujo en la iglesia cristiana ya en la época de los apóstoles. Comenzaron a seguir lo que los obispos decían. Y escuchen bien, yo no estoy en contra de obedecer a los obispos y a los pastores, porque la palabra de Dios dice que hay que hacerlo, pero tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos ciegamente, sin constatar, miren lo que dice acerca de los bereanos, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y por qué eran más nobles los que estaban en Berea? Dice en Hechos capítulo 17, estos eran más nobles, versículo 11, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así o no. Miren, Pablo les predicaba
Pero los bereanos no nomás decían, lo dice Pablo. Iban a las escrituras para constatar si lo que Pablo decía estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Así tenemos que hacer nosotros. Tenemos que escuchar, pero constatar con la palabra de Dios si es verdad lo que se nos está diciendo. Porque si no, estamos muy susceptibles a ser engañados. Se levanta un pastor que tiene carisma y que nos envuelve con su palabra, y seguimos como hicieron con Jim Jones, más de 1000 personas que terminaron tomándose el Kool-Aid allá en las Guyanas. ¿Se acuerdan ustedes en 1980 lo que pasó? Y era un pastor carismático, hacía milagros, hablaba en lengua, sanaba a la gente. ¿Pero por qué espíritu lo hacía? La gente lo seguía a él. Y se fueron a las Guyanas, y allá un suicidio en masa. Cuando llegó los medios de comunicación, las escenas, yo no me las voy a olvidar, porque yo estaba iniciando mi ministerio, tenía 20 y pico de años, y me acuerdo haber visto en la televisión esos cadáveres regados, putrefactos, de más de 1000 personas por haber seguido a un hombre. Y más recientemente otra gente también murieron chamuscaditas allá en Waco, Texas, los que seguían al David Koresh, al famoso Mesías de los davidianos. Miles de personas son engañadas hoy en día por seguir a un hombre. Por eso Dios nos pide que sigamos la palabra de Dios. Mire, el cristianismo fue infiltrado y la gente se acostumbró a seguir la palabra de los hombres en lugar de la palabra de Dios, y así se introdujeron lo que se conoce como las tradiciones. Y hoy en día millones de personas siguen las tradiciones en lugar de la palabra de Dios. Ya lo hacía el pueblo de Israel de antaño. Miren cómo el Señor Jesús les habló en San Marcos, en el capítulo 7. San Marcos, capítulo 7, a los fariseos, a los maestros, a los escribas de su época. Versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? De hombres, porque dejando de lado el mandamiento de Dios, os aferráis ¿a qué cosa? A la tradición de los hombres. Hermanos, seguir la tradición es perdición. En lugar de seguir el mandamiento de Dios, seguimos las tradiciones de los hombres. Y hoy ustedes van a decir: qué terrible lo que hacen, tanta gente engañada. Y nosotros no estamos siguiendo algunas tradiciones que no tienen base en la palabra de Dios. Es muy fácil señalar a los demás, ¿verdad? Y decirle a la gente que están en error: qué mal que están ustedes, idólatras, se postran delante de imágenes y no saben que esa es idolatría. Pero ¿y nosotros? Prendemos el arbolito de Navidad y le colgamos las bolitas y le ponemos los regalos a los pies y pensamos que somos mejores que ellos, cuando eso es tan pagano como postrarse delante de una imagen. Y lo dice la palabra de Dios. Ahora lo vamos a ver en esta noche. Por eso es que tenemos que aprender a sujetarnos a todo lo que está escrito por la palabra de Dios, a seguir los mandamientos de Dios y no las tradiciones de los hombres. Miren, el cristianismo fue infiltrado, y ya para la época del Imperio Romano, en la época de Constantino, se hizo una fusión entre el cristianismo y el paganismo. Vamos a leer aquí lo que dice el libro de historia de Wary, en la página 54. Church History es libro que se estudia en todos los seminarios teológicos. En la página 54 dice así: el cristianismo se volvió popular en gran medida. Está hablando de la época de Constantino. Tal vez la mayoría de aquellos que lo abrazaron solo tomaron su nombre, o sea, tomaron el nombre de cristianos. Eran tan paganos como habían sido antes. El error y la corrupción ahora entró en la iglesia como una luz.
Se metió el error y la corrupción en la iglesia, porque los paganos se hicieron cristianos en cantidad, pero no abandonaron las prácticas paganas. ¿Y qué hizo la iglesia? Declaró que esas prácticas podían seguirse realizando bajo el nombre del cristianismo. Y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Mire, ¿quién fue Constantino el Grande? Constantino el Grande fue el primer emperador romano que se hizo cristiano. Y la Iglesia Católica tiene a Constantino el Grande como un gran héroe, porque él cristianizó el paganismo. O sea, hizo que los paganos se hicieran cristianos. Los que están viendo ustedes en pantalla es la estatua que está en Roma de la visión de Constantino o la conversión de Constantino. En la diapositiva anterior, donde está el busto de Constantino, es lo que queda. Miren qué imagen tan grande de mármol está en el Monte Palatino, donde están el Museo de los Emperadores, que solo le queda en la parte de un brazo, el codo, y la parte de una rodilla y la cabeza. Imagínense el tamaño de esa imagen. Pero ahí abajo en el pedestal dice Constantino el Grande, Pontifex Maximus. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Sumo Pontifex en latín, Pontifex Máximo. Ese era el título oficial de los emperadores romanos. Los emperadores romanos se hacían adorar como si fueran dioses. La gente tenía que postrarse delante de ellos. Pero resulta que ese título hoy en día lo tiene el obispo de Roma. ¿Cómo fue que el obispo de Roma llegó a hacer que le llamen sumo pontífice? Cuando la Biblia leímos anoche dice que hay un solo pontífice, que es Cristo Jesús, que Él ministra en el santuario que está en el cielo, y que nosotros tenemos que ir a Él para recibir el perdón de nuestro pecado. Pero hay un hombre aquí en la tierra que se sentó en la iglesia cristiana, en el templo de Dios, se hace llamar como si fuera Dios, se usurpa el título que le pertenece a Cristo de sumo pontífice y dice que Él puede perdonar los pecados. ¿Qué les parece? Constantino el Grande se convierte en el año 311 y es bautizado en el año 312. La próxima diapositiva nos muestra esa estatua que conmemora la visión de Constantino. Constantino iba en su caballo al frente del ejército y cruzando por el estrecho del Bósforo sobre un puente, tiene una visión. El caballo se para en dos patas, asustado, y Constantino ve la visión. El sol en su esplendor y de pronto una nube la atraviesa. Cruza el sol la nube, pero la nube tiene la forma de una cruz y opaca el sol. Constantino dice que escuchó una voz que le decía: in hoc segnus vencerás. En esta señal o con esta señal, con este signo, vencerás. Y el signo que él estaba viendo era el sol eclipsado por una nube en forma de cruz. Por eso hasta el día de hoy la cruz de Constantino es una cruz que tiene un sol detrás. Él era pagano, adorador del sol. La cruz era el símbolo del cristianismo. Y él entendió que él tenía que eclipsar el paganismo con el cristianismo, mezclar y hacer los dos un solo símbolo, el sol detrás y la cruz por delante. Y así él se hace cristiano y decide cristianizar al imperio romano. Imagínense cuando un hombre de ese poder, como era el emperador romano, se hace cristiano y manda que todo su ejército se bautice para hacerse cristiano. Ahora, no se convirtieron los soldados, los mandó a bautizar. Siguieron siendo, como leímos en el libro de historia, tan paganos como antes, solo que ahora llevaban el nombre de cristiano. El cristianismo, de ser una religión perseguida, que los emperadores anteriores habían matado a los cristianos, los echaban al Coliseo romano para ser destrozados por los leones, los prendían en antorchas humanas para iluminar los espectáculos del circo romano. Los cristianos fueron terriblemente perseguidos,
pero ahora de pronto el emperador romano se hace cristiano.